Buenos días. Sean bienvenidos al 20º Congreso Internacional de Filosofía. Estamos en el simposio de ética. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando. Hay un grupo mío de alumnos del TEC de Monterrey Campus Puebla, de Ética, Profesión y Ciudadanía, que están siguiendo, alumnos del profesor Miguel Ángel, varias partes. Vamos a empezar nuestro simposio, que tiene como título Ética, Economía y Política. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Ángel Martínez, a quien voy a presentar antes de que tome la palabra. El doctor Miguel Ángel Martínez Martínez es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental, maestro en saberes sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes, donde también realizó una especialidad clínica en psicoanálisis. Ha realizado estudios en filosofía en la Universidad Pontificia de México y actualmente se encuentra colaborando también en el programa de doctorado en Antropología Social de la Benemérita Universidad de Puebla. Coordina el conversatorio Subjetividades, Territorios, Políticas y Resistencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Gracias, doctor. Tiene usted la palabra. Pues vamos a dejar unos 15, 18 minutos, por favor, para la ponencia. Adelante, doctor. Bueno, creo que se salió. A ver, dejen ver. Adelante, doctor Miguel Ángel. Si gusta comenzar, por favor. Justo, muchas gracias. Muchas gracias a este encuentro, a este Congreso Internacional de Filosofía. Muchas gracias al doctor Francisco por su invitación al diálogo en esta mesa. Yo voy a estar platicando sobre 3 tópicos que me consideraron importantes o que me consideraron importantes para pensar la ética ante lo ausente, ¿no? Subjetividad, violencia y resistencia, algunas notas para una ética ante lo ausente. Comienzo diciendo lo siguiente. En la tradición ética de Occidente se establece una instancia argumentativa como criterio formal de relación, donde las consideraciones de valor se inscriben desde una economía de la conservación, de la preservación. Es decir, la metafísica del ser se mantiene ante la presencia como su criterio inexorable de consideración y fundamentación ética. Ante ello, el trabajo que se postula propongo discutir la categoría de sujeto moral y la función política de los discursos sobre los valores asentados en la argumentación y persuasión desde un horizonte de violencias radicales y sistemáticas, situaciones que ponen de manifiesto la ineficiencia simbólica de la ética y del desarrollo moral tanto de los sujetos como de las comunidades, sobre todo en los territorios asolados por la violencia, sea de carácter legal o la violencia también paralegal. Los planteamientos abstractos establecen anudamientos perjudiciales fundados en aspiraciones de bienestar y en el discurso de los derechos humanos, sobre todo en el discurso institucional que parece establecerse a modo de parloteo, de argumentación hasta cínica, así también como las éticas del cuidado y del reconocimiento como mediaciones estético-políticas que establecen anulaciones, prescripciones y borramientos de la alteridad como resultado de escrituras orientadas por el saber, el deber y el poder. Ante ello, es importante considerar un posicionamiento diferenciado desde las vidas agraviadas y canceladas en la realidad histórica. Por ello, el título de mi comunicación, Subjetividad, Violencia y Resistencia, notas para una ética ante lo ausente. Por lo anterior, las fundamentaciones éticas han subrayado su interés desde los inicios mismos de la filosofía.
dar razón de las prácticas, fundamentarlas, justificarlas, les otorga un estatus de autorización que se desplaza como criterio de admisibilidad, no solo formal, sino también material. Por ello, en la formalización de las reflexiones sobre las prácticas y la materialidad de la vida, se inscribe un criterio de determinación tanto de la acción ética y política como del estatus de sujeto que se despliega. En este sentido, la ética muestra un desvío pragmático desde una forma de racionalidad que se sustrae de la singularidad. Desde las distintas tradiciones, tanto la ética como la política, se fundan en un planteamiento metafísico y reflexivo desde la presencia, la conservación y la argumentación racional, cuyos efectos han sido contrarios a sus aspiraciones. Es decir, las marcas discursivas que consideran una ética y una política moderna devienen en instrumentos no solo de administración, de figurabilidad y descripción de la alteridad, sino de su cancelación y borramiento. Los distintos registros epistemológicos y escriturales heredados de la filosofía occidental, consolidada en las modernidades europeas y en las tradiciones privilegiadas de muchos colonialismos, han mostrado aspectos del rostro funesto de sus fundamentaciones filosóficas. En nuestros territorios y en las comunidades, los agravios se llevan en el cuerpo. Los ideales de progreso, las proclamas de seguridad y muchas exaltaciones vinculadas a cierta exigencia normativa de los derechos humanos se disuelven al descubrirse otras expresiones contrarias y contradictorias que son consideradas como expresiones indeseables de las legítimas aspiraciones del ser humano. La construcción histórica ha generado ruina tras ruina y los derrotados muestran una terrible reiteración. Las vidas precarias son más precarizadas por las promesas y las insignias del poder. El desarrollo tecnocientífico se desliza con suspicacia y la razón se argumenta desde el equívoco del humano, para decirlo en términos de Heidegger, ¿no? Y la abstracción de la razón, en Bourdieu, la justificación de la violencia proporcionada por los ideales humanistas se desdibujaron y se han desplazado. También las consideraciones de Haraway han subrayado esta orientación. Del antihumanismo al posthumanismo, para citar algunas autoras como Braidotti, no solo se mueven en el espectro de los criterios heredados, sino especialmente las situaciones de la negatividad histórica encarnada en los cuerpos que se han disuelto y que han sido desaparecidos como registro de las representaciones humanas. La legitimación sigue siendo un problema de condiciones de validación, de violencias que se encuentran legitimadas desde paradigmas epistémicos. Es decir, la violencia se encuentra legitimada en los saberes y en las prácticas, en torno a una posibilidad de un conocimiento que no ha dado cuenta de las consecuencias generadas por ello. Son muchos los esfuerzos también que se han realizado para visibilizar lo invisible, incluir lo marginado y representar aquello que se mantiene en fuga. En breve, para decirlo de manera muy sencilla, la inmortalidad de las argumentaciones éticas son resultado de expresiones de humanidad diseñadas a partir de saberes privilegiados y exaltados por el poder. Por ello, los resultados teóricos del planteamiento posmoderno sobre la desaparición del sujeto se encuentra historizada en nuestros territorios. Muchas de las exaltaciones de la filosofía contemporánea, donde el sujeto ha muerto, bueno, acá no es únicamente una teoría, es una experiencia cotidiana en muchas de las prácticas asoladas por la violencia. Los discursos póstumos de las modernidades han cambiado de registro, nos ha enseñado Marina Garcés. La centralidad del otro para la ética y la política, su función, se han desvariado en función de la disolución y de su desaparición. Las tragedias políticas de las violencias no solo muestran la ineficiencia de los artefactos éticos, políticos y sociales, donde las instituciones se establecen desde una contundencia racional, legítima y también legitimada. También el borramiento del otro, su ausencia y desvanecimiento acontece como un reto a la condición humana. El borramiento del otro, su ausencia, parece ser el resultado de un planteamiento ético, político y filosófico que encuentran sus referencias en el desmontaje de la conciencia autosuficiente,
dentro de un orden que termina por desvanecer al otro, a esa exterioridad infinita, para decirlo en términos de Levinas. Lo otro como sujeto, como historia, como objeto de pensamiento, ha sido borrado para quedarse en el vacío de la alteridad, de una alteridad, de una diferencia vaciada de contenido material, vaciada y anulada en su existencia. Ya no solo es una idea, un concepto, una experiencia. Lo otro ha sido borrado y absorbido como desmantelamiento de una realidad histórica que se construye no solo desde la negación, también de la forclusión del otro, para enunciarlo en términos de Lacan. Esa cancelación del registro, no solo simbólico, sino del registro real de la alteridad, se encuentra como telón de fondo de las éticas y políticas fundadas en la legitimidad simbólica. A lo que voy, de manera muy sencilla, la ética ha de regresar precisamente al otro, ha de convocar al otro, lo otro, a la otra. La referencia material de la corporalidad ha sido también disuelta por la eficiencia simbólica de narrativas que se muevan rigurosas en los criterios de admisibilidad existencial. Lo otro, en su alteridad, altera, trastoca, interrumpe el contenido reflexivo del pensamiento. La reducción de la alteridad ya no actúa ni como respuesta ni como pregunta. Las provocadoras reflexiones donde la alteridad como diferencia, como rostro, como huella de esta tradición de pensadores conocidos por ustedes, ¿no?, entre los cuales Levinas se lleva los aplausos, señala un rastro de la experiencia ética y política. Por ello, las preguntas se instalan ante la ausencia, ante la desaparición de una alteridad, no solo desde instancias simbólicas que subrayan una crítica a la homologación y a la estandarización, sino de forma concreta y material. ¿Cómo pensar la ética desde la desaparición de las personas? ¿Qué de la política se despliega no solo como síntoma, sino también como estructura organizada de tales nexos entre la argumentación de los valores y el desastre cultural en el que estamos? ¿Qué responsabilidad tiene ahí la ética? ¿Qué de la ética se mueve en esos pliegues? ¿Qué del pensamiento ha de ser considerado desde la ausencia, la desaparición, la disolución de la materialidad reflexiva? Además de Levinas, Derrida, Miñolo, Walter Miñolo, denunciaron también esta asimilación teórica, acusando a la filosofía occidental de ser una episteme de censura. La censura, para decirlo en términos de Jacques Derrida, la censura del logofonocentrismo como metafísica de la escritura fonética. Es el legado griego que privilegia el sistema oírse, hablarse, la unión entre logos, la voz y el ser. Limitando a este vínculo, lo otro, en la filosofía, ocupó un lugar a un orden fonológico de comprensión de la realidad, siendo la escritura relegada a un papel secundario, un instrumento más en esa comprensión. Es decir, lo otro es comprendido y aprendido a través de la palabra fonética, designada por ciertas epistemes, y unas epistemes ancladas no solamente en la percepción auditiva, sino también en la hilación lógica de sus articulaciones. La lógica racional establece un criterio consistente, una clave sin la cual no se puede dar cuenta de aquello que señala. Una palabra que tiene lugar en la historia del orden, la historia de lo mismo en términos de Foucault, orden de un saber articulado en la revelación del sentido a la luz para su aplicación inmediata, a la luz de la razón para su aplicación inmediata. En el entrecruzamiento entre saber y palabras, entre saber y lenguaje, el lenguaje de la identidad, lo otro queda definido en su ser, en su realidad ontológica, según el registro racional en el que se ubique. Es decir, lo otro es lo que la palabra representa. Una vez ubicada, la escritura instrumental tiene la facilidad de hacer uso de su ser definido para cumplir con las necesidades de lo fonético. La escritura plasma en tinta lo que la voz anuncia. Lo otro queda, pues, entonces grabado en una tinta permanente. Sin embargo, la escritura no es secundaria, ¿no?, para continuar con estos trabajos. El hacer crítica a este logofonocentrismo abre la posibilidad de quebrar sus esquemas, de interrumpirlos,
de colocarlos en una posición distinta, en una estructura o en una escritura como también significante. La tradición de la escritura fonética no es más que la continuidad de la opresión de las voces anuladas. En cambio, esta escritura no se limita a aquello que se escribe en una superficie, ni lo visible conservado tras el tiempo. La escritura es más amplia, es el espacio desde donde lo otro se vislumbra, desde donde lo borrado se expresa para no desaparecer irremediablemente. Es decir, lo borrado no deja de ser escritura, sino una escritura tachada, una escritura que recibe la violencia de un borramiento venido de otro lado. Si la filosofía occidental tiene como esencia el borramiento, lo otro borrado no es eliminado definitivamente. Se encuentra borrado, pero no desaparecido del todo. En cambio, esta ausencia en su anulación, pero no en su acabamiento. Adornado ontológicamente, pero sin dejar de ser huella, rastro, una orientación, un elemento que nos permite establecer trazabilidades, no solamente de los cuerpos desaparecidos, ni de las dignidades agraviadas y las humillaciones padecidas. Esto es la resistencia metafísica del otro, ante la hegemonía ontológica, con la epistemológica, como campo de batalla. Esta lucha, creo yo, se da en la ética. Una ética en dos sentidos. La ética como resistencia y la ética como ataque. En un primer momento, el borramiento de la alteridad va a ser resultado de ciertos discursos éticos, seguidores de este sistema voz, donde las palabras concentran la totalidad de lo admitido. Sin embargo, a pesar de los persistentes intentos de acaparar a lo diferente, a una universalidad explicativa, aquella extraña cercanía jamás ha sido completamente erradicado. En su lugar vacío, por ello, preguntar el pensamiento sobre la diferencia radical en sí mismas previas a todo contenido y sentido, y a partir de los cuales los otros, las otras, lo otro, mantienen resistencia ante los discursos que buscan socavarlo. Desde estas consideraciones, la diferencia, lo otro, lo distinto, la otra, también es ataque, instigador de responsabilidad, a través de su desaparición, porque no es una evanescencia óntica, sino una interrupción que acontece en lo real. La muerte o la muerte de la huella, que es el rostro del otro, para decirlo en términos de Levinas, cuestionan la forma de arrancarlo de la conformidad, no solo del planteamiento y la interrogación, sino el rostro huella o sin el rostro huella del otro, la ausencia detona los límites de nuestras identidades fijas y seguras, de nuestros criterios claros y establecidos. Es señal del borramiento ético, pero también es inicio de la relación plenamente ética en cuanto que lo distinto, lo diferente, su ausencia y desaparición marca una huella o la huella marca su disolución. Desde estas coordenadas, los abordajes desde la realidad histórica, el olvido y la memoria se instalan como criterios ante el borramiento del otro, como resultado de un exceso en la razón emancipadora y autosuficiente que parece establecer la marcha de la historia y de lo recordable. El cientificismo como racionalidad de todas las ciencias naturales y sociales asumió o ha asumido todo como objeto de conocimiento. Bajo la confianza plena en la capacidad de la razón como instrumento de la ciencia, la modernidad ha obligado a los demás, ¿no? Y también la posmodernidad nos ha obligado a sabernos adaptar a los distintos métodos de manifestación y a las distintas objeciones de conciencia. Así, la realidad fue domeñándose, fue desaprendida de su subjetividad para ser comprendida objetivamente. Los otros serán objeto del conocimiento, instancia material en tanto contenido de la conciencia y del olvido. Ya Reyes Mate en su memoria de Auschwitz considera que pensarse que se conoce al ser, al conocer, parafraseando a Hegel, al ser, al conocer la realidad. El borramiento del otro, su ausencia, no solo se despliega ante las políticas y usos del olvido, donde el olvidado no tiene pasado y ciertamente no tiene futuro, por lo que no le incumbe al yo que vive y trasciende la hora, sea desde Levinas, desde Derrida, desde Foucault, desde Walter Mignolo, desde Fanon,
La alteridad, los otros, las otras, los cuerpos, se colocan desde la presencia, pero no por sí ni en sí, sino como arrojados y como sujetos, asidos por una ética que se sustenta de la definición e identificación como estrategias para los supuestos de relación. Con muchos de ellos, con muchos de ellas, Lévinas lo anunciaba desde el campo de la anfibología del ser y del ente, donde se confunde este con aquel. En lo dicho, dice Lévinas, el logos da manifestación al ser y a su verdad, a la inseparabilidad del ser de su sentido. Lo otro, como objeto del logos, es siempre dicho, sigue Levinas, siempre significado que se anuncia, como una verdad confesada que termina quién o qué es. Por último, para terminar, señalamos la articulación de este sonido, de este sentido, en una unidad que trae la forma de manifestar y también de ocultar al ser como presencia, a través del lenguaje como elemento del logos. Lo abordamos desde la confesión, donde la palabra, la oralidad, es instrumento de interpretación de uno mismo. Así los otros son sujetos de denunciación y de veredicción, como nos recuerda también el buen Michel Foucault. Si el humanismo ha proporcionado las bases para la construcción de discursos que ha llevado a la ética de cantar en violencia, principalmente como se ha analizado acá, esto se dio a consecuencia de una racionalidad moderna ilustrada que sentó sus bases en la posibilidad de conocimiento válido y universal, sin dar cuenta que los saberes y las prácticas establecidas en torno a esta posibilidad permitieron establecer la base para la legitimación de la violencia dirigida contra el otro. De esto surge precisamente nuestras reflexiones, nuestras prácticas, nuestras convicciones, de la ausencia del otro, del borramiento del otro, de aquella cancelación de la diferencia, de la alteridad, donde lo otro, siendo diferencia y alteridad por excelencia, es inaprensible al conocimiento. Sin embargo, estas éticas herederas de la modernidad continúan en su intento por conocerlo, por objetivarlo, por encasillarlo, por domeñarlo. La ética ha de estar más allá también de orientar a las epistemologías, sino también ha de fundamentarse en la diferencia, en la subjetividad doliente, capaz de rebasar los límites del conocimiento, de esa imposición de estándares de lo otro, estándares además de normalidad como criterio. Quiero agradecer con esto a todos los colectivos, a las colectivas que en los próximos días estarán iniciando las búsquedas de personas desaparecidas en el estado de Morelos. Para ellas, para ellos van estas consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Martínez, por esta interesante reflexión sobre ética ante lo ausente. Vamos ahora a participar a la conferencia del doctor Rafael Bautista Ramírez. Lo presento brevemente. Doctor Rafael Bautista Ramírez es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro y doctorante en Humanidades por la Universidad Anáhuac, México Norte, maestrante en Administración Pública por la Universidad UTEL. Labora actualmente como médico legalista en la Ciudad de México y es académico de licenciatura y posgrado en áreas de medicina y filosofía. Sus líneas de interés son la ética de la alteridad en Lévinas, así como las cuestiones sociales y políticas que repercuten en temas como la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Gracias, doctor Rafael. Tiene usted la palabra. Está apagado el micrófono. Muchas gracias, doctor Francisco. Antes que nada, por la invitación a este foro tan importante y porque pues, nos permite intercambiar una serie de ideas, compartirlas con muchos investigadores, con gente interesada en diferentes áreas del pensamiento y particularmente con las personas con las que entablamos cotidianamente algún tipo de charla
y que quizá de manera coloquial a veces intentamos resolver el mundo, intentamos pensar cómo hacerle para que nuestra realidad, en el caso particular de México, sea mejor, sea diferente, y pues no encontramos cómo hacerle, o bien pues lo dejamos solo en sueños, en ideas muy abstractas, o lo banalizamos, que sería quizá algo bastante frecuente. Dicen que los mexicanos nos reímos de nuestras desgracias, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que a mí me interesa reflexionar un poco sobre esta situación que vivimos en México y pues intitulo esta ponencia como la violación de los derechos humanos en México, un llamado a la indignación organizada por medio de las organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría dividir en 3 momentos esta charla para que sea mucho más pedagógico, más entendible. Entonces, quiero partir de la idea de que el Estado como tal, pues tiene toda una historia y según algunos autores, entre el estado de naturaleza salvaje, digamos, la ley de la selva, como lo plantea Hobbes en Leviatán, este hombre que vive pues en la caverna, en los bosques, en la selva, que no tiene ningún tipo de organización, pues se rige por esta idea de la ley del más fuerte, ¿no? A mí me gusta algo, voy y te lo arrebato. Y así va continuamente organizándose, pasando después a una organización tribal y continúa con el tiempo, se hace una monarquía, digamos, el poder detentado en una sola persona, posteriormente se organiza, digamos, un parlamento, hasta llegar a un modelo ideal en el que se postula la participación continua de la ciudadanía y hay una declaración de igualdad. Este modelo, todas las ricas del mundo, y a Juan Pérez, que es una persona que vive afuera de una alcantarilla del Metro Observatorio. Entonces, este contraste tan tremendo en un modelo democrático lo sitúa pues al mismo nivel. En esta idea, pues el Estado, por ejemplo, partiendo de Hobbes otra vez, nos dice que si como personas vivimos de manera salvaje, esta ley del más fuerte nos convierte en esta frase célebre de Hobbes, en el lobo del hombre. El hombre es un lobo para el mismo hombre. Se lo come, lo vulnera, porque no hay nadie que le diga qué hacer, más que la propia ley de la selva. Ahora bien, Hobbes propone lo que él denomina el Leviatán, que es propiamente el Estado, y toma este término de la mitología judía, en donde Leviatán pues es una especie de monstruo marino, una ballena, un pez muy grande, que impone, que de alguna manera está allí puesto por el mismo Dios para sojuzgar a las personas, ¿no? Entonces, hace esta analogía entre Leviatán y el Estado, puesto que plantea que para que el Estado realmente cumpla su función, que en este caso es defender a las personas, tener el monopolio de la violencia, pues tiene que ser un Estado fuerte, un Estado leviatán, una ballena gigante.
yo les hacía una especie de broma a mis estudiantes y les decía, ¿qué pasaría si en lugar de una ballena fuera un charal? Pues obviamente nadie le haría caso. A esto, un autor mexicano, abogado, Juan Luis Hernández, le denomina el Leviatán roto y hace un análisis en el que nos dice que México a lo largo de su historia ha vivido altibajos, pero que en estos momentos lo que vemos es que el Estado mexicano se está convirtiendo en un Estado fallido, en un Estado que en muchos lugares está quedándose corto, no está cumpliendo con su función y por lo tanto la gente cada vez cree menos en el Estado mexicano. Entonces, si no es un Estado leviatanesco, como lo propone Hobbes, fuerte, que por supuesto tiene sus riesgos, porque si es demasiado fuerte se nos sale de control y se vuelve una tiranía, se vuelve un dictador. Sí, claro, pero justo por eso es que partimos de la idea de que el modelo ideal tiene que ser el democrático. Entonces, necesitamos tener un Estado democrático, participativo, porque de otra manera estaríamos en la indefensión total o volveríamos a la ley de la selva, como decía Hobbes. Y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, particularmente en algunos pueblos en México, pues sigue existiendo mucho esta noción de que si el Estado no me sirve, porque yo lo veo corrupto, lo veo que no funciona, pues entonces yo tomo la fuerza por mi propia iniciativa y entonces agarramos al que dicen que robó, agarramos al que dicen que violó, al que dicen que mató, etcétera, y lo linchamos en medio de la plaza pública y lo quemamos allí. Tenemos incluso por ahí una película muy famosa de nombre Canoa, que hace un recuento de una situación que desgraciadamente sucedió en un poblado en México. Y podemos seguir mencionando muchos ejemplos. No se trata entonces de llegar a ese extremo, sino más bien de construir un Estado fuerte, leviatanesco, y que respete, por supuesto, los derechos humanos. Bien. Ahora, pasamos a un segundo momento en el que les voy a dar algunos datos solamente a manera de ejemplo. Podríamos pasar todo el día hablando de estadísticas, pero no se trata de eso. Simplemente para que se den cuenta cómo estamos. Si esta fuera una clase común, pues yo les preguntaría a mis estudiantes, ¿cuáles creen ustedes que son 3 de los organismos o instituciones mexicanas que más cometen violaciones a los derechos humanos? Y pues me imagino sus posibles respuestas. Pero me da un poquito de tristeza, risa, no sé ni cómo llamarlo. Pensar que el número 1, durante mucho tiempo, seguramente a muy pocos se les ocurriría plantearlo como el que más viola los derechos humanos en México, o uno de los que más viola derechos humanos en México. Y para ponerles en contexto, el Instituto Belisario Domínguez, que depende del Senado de la República, hizo un estudio que va desde el año 2000 al 2018, en donde justo hizo esa investigación acerca de cuántas quejas llegaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de esas quejas, cuántas fueron procedentes, cuántas terminaron en alguna sanción para alguna persona o para alguna institución, y quiénes fueron los más demandados y por qué razón. Entonces, del año 2000 al 2018 se registraron 130,318 expedientes de queja por presunta violación de los derechos humanos, de las cuales el 65% se calificaron como hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos.
Entonces, el resto, por alguna situación, no procedió, o bien la persona ya no quiso, o bien no era competencia propiamente de la comisión. De todas estas quejas, el número 1 fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando yo estaba revisando estas estadísticas, pues como médico, la verdad me dio mucha sorpresa, pero por otro lado también entiendo el haber participado en algún momento de mi formación dentro del IMSS, que al ser un instituto tan grande y al atender a tanta gente, pues de alguna manera era esperado tener alguna queja. Ahora, no solamente se refiere a los médicos, tiene que ver con todas las áreas dentro del instituto, pero durante mucho tiempo, muchos años, fue el primer lugar. El segundo lo ocupa en importancia Sedena, particularmente, digamos, los militares. Los marinos también están presentes, pero en menor proporción. Y en tercero, la ex Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Tenemos, por ejemplo, en sexto lugar a la Secretaría de Seguridad, en donde estaba la extinta Policía Federal, perdón, con cerca de 7,000 quejas. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, pues uno pensaría en cosas como tortura, por ejemplo, que por supuesto es una violatoria fuerte, pero existen muchos derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a la salud. Y ahí es donde, por ejemplo, se encasillan las quejas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social o hacia el ISSSTE, porque también está presente, aunque no en los primeros lugares. Entonces, de lo que más se queja la gente es en que hay una falta de legalidad, hay una falta de honradez, no hay imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones de las personas, de los empleos o cargos de los servidores públicos, hay una negativa o una inadecuada prestación del servicio público, y ya más adelante aplicado, por ejemplo, a Sedena o a la Secretaría de Seguridad, detenciones arbitrarias o ilegales, tocamientos, abuso sexual, trato cruel, tortura y, por supuesto, de los peores que son desaparición forzada y, pues, homicidio, ¿no? Entonces, con estos datos, pues empiezan a hacernos ruido qué es lo que está sucediendo en México. Ahora, de acuerdo a los últimos gobiernos, desde Vicente Fox hasta el actual, solo que con Andrés Manuel López Obrador todavía no tenemos cifras, digamos, globales. Vamos numéricamente, en el gobierno de Vicente Fox se presentaron 4,168 quejas. El promedio fueron 4,168. Con Felipe Calderón, 7,600. Y con Enrique Peña Nieto, 9,200. O sea, nótese que pues, el número de quejas fue subiendo. No me sorprendería que al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número promedio de quejas fuera mayor todavía. Ahora bien, les había yo comentado que el IMSS era la institución más demandada, pero entre el año 2008 y 2012, que es cuando comienza esto que se ha llamado la guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón, a la Sedena se le da un papel más importante y a partir de ahí es que las quejas hacia Sedena empiezan a subir. Entonces, es muy grave porque los delitos de violación de derechos humanos que se le señalan a la Sedena tienen que ver con delitos graves como tortura, violación, secuestro, incluso abuso sexual, ¿no? Sin embargo, una de las cosas positivas es que a partir de que empiezan a subir exponencialmente, se encargan de hacer una serie de cambios internos y actualmente están a la baja. Es decir, sí han sido de los más violatorios de los derechos humanos, pero especialmente Sedena y en segundo lugar la Marina
han reforzado sus medidas para atender esta problemática y hoy día las quejas han venido en descenso. Al año 2018, el número de quejas para Sedena son 382. Entonces, imagínense, llegaron en el año 2011 a 1,685 quejas. Entonces, sí han trabajado, no digo que esté el problema resuelto, pero sí han hecho cosas para solucionarlo. Ahora bien, otro de los problemas que numéricamente pensamos son los que más cometen abusos, en este caso, Sedena, o los policías, o los ministerios públicos. Cuando se revisa la estadística nos damos cuenta que los que más violan derechos humanos son las personas civiles, las autoridades civiles, no son los militares ni los policías. A pesar de que de pronto hubo un repunte, cuando se analiza de manera global, son civiles. Entonces, eso nos deja claro que no necesitamos estar uniformados para violentar los derechos de los demás. Bien, finalmente, algunos datos para concluir con la parte de la participación. Algunas organizaciones internacionales, como nacionales e internacionales, como Oxfam, o como Amnistía Internacional, o Human Rights Watch, nos dan algunas notas acerca de qué podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil. Para empezar, pues, educar, notificar y proponer acciones. En el caso de Ayotzinapa, que es quizá de lo más emblemático, tristemente, por su impacto, pues fue atendido particularmente por Oxfam, y algunas organizaciones se han sumado, tanto nacionales como internacionales, para exigir justicia. Algunos de sus reportes mencionan más de 100 organizaciones estando presionando al Estado para que se resuelva el caso Ayotzinapa. En el caso de Amnistía Internacional, nos habla del derecho a la salud y de cómo en esta pandemia se ha vulnerado el derecho hacia los trabajadores en el área de la salud, porque el actual Estado ha propuesto un modelo de recorte presupuestal a muchas áreas, tiene una línea que denomina austeridad republicana, en donde pues muchas instituciones se han visto recortadas en sus recursos, y aunque en salud sí se ha dado, digamos, mayor atención, en particular por la pandemia, de momento, al inicio, muchos de los trabajadores no tenían el equipo de protección personal adecuado para atender la pandemia. Muchos compañeros fallecieron debido a esta situación. Tampoco se hicieron las pruebas de forma masiva que estaban haciendo otros lugares, de alguna manera para ahorrar presupuesto. Entonces, no solamente se violenta a los ciudadanos en general, sino también al personal que trabaja en las instituciones. En el caso de Human Rights, en su reporte anual de 2021, pues nos habla de muchas denuncias que se están cometiendo en este momento. Por ejemplo, esto que es muy grave, nos dice, solamente el 1.3% de los delitos cometidos en México son resueltos. Imagínense, o sea, el 98.7% quedan impunes. Y luego nos dice que de 3,214 denuncias de tortura que se hicieron en México en el 2016, solamente 8 tuvieron una sanción penal. 8 de 3,214, o sea, nada. Si a ustedes los torturan y denuncian, tienen una posibilidad equivalente a sacarse la lotería de que su denuncia proceda. Así de grave, dice Human Rights, está la realidad en México. 75,000 personas desaparecidas hasta noviembre del 2020, 7,000 personas desaparecidas en 2019, de las cuales se investigaron 351 y solamente se aplicó acción penal en 2 casos. O sea, desaparecen 7,000, se denuncian 351 y solamente en 2, digamos,
tiene una resolución favorable. Entonces, ¿qué podemos hacer? En los estados actuales que aspiran a ser democráticamente ideales, se pretende que no sean solamente de palabra, sino de hecho. Hablar del Estado como una cosa abstracta, idealizada, pues es muy bonito y queda para una conferencia, para los libros, para una clase. Pero en la práctica, lo que se requiere es que los ciudadanos nos comprometamos. Sabemos que es difícil, que pues todos tenemos ocupaciones, que no podemos estar aquí y allá, pero no tenemos que esperarnos a que violenten uno de nuestros derechos para exigir ser tratados pues de manera igualitaria. Esto está respaldado por diferentes leyes a nivel internacional y nacional, y a nivel filosófico pues se sustenta en la dignidad humana. Por lo tanto, una de las cosas que se puede hacer como organizaciones de la sociedad civil es educar. Porque si yo no le enseño a la persona que es valiosa por su propia dignidad, pues la persona se va a dejar pisotear por cualquiera. Si yo no le enseño que hay instituciones como la CNDH a donde puede acudir a poner una queja, pues a lo mejor la persona va a estar sin saber a dónde ir. Si yo no le enseño que si va al Ministerio Público a levantar una queja y hay un teléfono rojo donde puede decir, ¿sabes qué? No me están atendiendo adecuadamente, pues entonces la persona quizás se va a quedar con el trato que le dieron. Si yo no le enseño que el médico, aunque sea un excelente médico, pero si no le da la atención debida, puede ir con el jefe de servicio y decirle, ¿sabe qué? El doctor me está tratando mal. Entonces la persona se va a quedar con esa violación a sus derechos. Si yo no le enseño al médico que tiene derecho a un uniforme especializado, pues entonces la persona no va a poder exigir. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos y demandar, desde pequeñas acciones hasta si queremos sumarnos a asociaciones internacionales. Les agradezco mucho su atención. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, se me olvidó decir al inicio que si las personas que están siguiendo estas conferencias por Facebook quieren decirles alguna pregunta, algún comentario, alguna pregunta a los dos ponentes, al doctor Miguel Ángel Martínez o al doctor Rafael Bautista, lo pueden hacer. Había un tercer ponente que por alguna razón no se presentó. Entonces, pues tenemos tiempo. El profesor David Hernández no pudo estar con nosotros. Por ahora no hay preguntas. Bueno, dejen mandar a ver si el doctor Miguel Ángel Martínez ya está presente. Por acá andamos. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien, alguno de las, voy a comentar algo yo mismo, esperando que si alguna persona desea, pueda participar. Tenemos algo de tiempo. La ponencia del doctor Miguel Ángel Martínez, pues muy interesante y un tema poco tratado, como una ética ante lo ausente. Voy a tratar de comentar subjetividad, violencia y resistencia, notas para una ética ante lo ausente. ¿Qué significa esto? Pues que aquí maneja un tema importante porque normalmente la ética se maneja ante lo presente. Yo les digo a mis alumnos, la ética surge cuando aparece el otro. Yo voy caminando, me encuentro a una persona, ¿cómo me voy a comportar con ella? Realmente para la ética es muy importante la presencia física del otro. Pero ¿qué pasa cuando el otro no está? ¿Y por qué no está? Pues porque se le ha suprimido. Cuerpos desaparecidos.
los 43 de Ayotzinapa, cuando los papás gritaban vivos, se los llevaron y vivos los queremos, quieren ver el cuerpo. Yo no tengo esta experiencia, pero es muy doloroso para las madres, las personas que han perdido a sus hijos y que no los puedan ver. Algo hasta psicológicamente para hacer el luto. Hay un tema que no mencionó el doctor Miguel Ángel, pero seguramente lo tiene presente, y es ¿por qué nos preocupamos del ausente y quiénes se preocupan? Porque hay personas que no les interesa, que realmente quieren borrarlo. Él dijo una imagen metafórica muy interesante en la que dijo, lo borrado no deja de ser escritura, se encuentra tachado pero no eliminado. Hay personas que quisieran arrancar páginas, vidas, que no se hable de ellas. Es el tema de la memoria. Lo que yo quiero preguntar es, ¿cómo hacer para que realmente el ausente no se olvide? Una cosa es la ausencia total, la desaparición de la memoria. ¿Cómo esta ética trabaja el tema de la memoria? Por favor, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor Francisco, por esta consideración. Es un tema relevante y por supuesto por el espacio y el tiempo podríamos extendernos unos cuantos minutos, ¿no? Pero siempre dando balbuceos al respecto de una visión más o menos exhaustiva acerca de ello, ¿no? Es un tema fundamental en la construcción de una epistemología diferenciada o desanclada, movilizada de una ética de la presencia, de una metafísica del ser, como tradicionalmente se ha considerado, y dentro de estas reflexiones, por supuesto que las políticas de la memoria o las éticas de la memoria están como telón de fondo ante ello, ¿no? ¿Cómo hacerle para que esto no caiga en el olvido? Bueno, porque consideramos también que la ontología griega es una ontología también del olvido, ¿no? Donde en su violencia busca establecer criterios de fundamentación epistémica donde la presencia se instale precisamente a través de ciertos emblemas memorables, ¿no? Y esas vidas memorables están organizadas a partir de insignias del poder. Aquello que no cumple con elementos de carácter del poder o representaciones específicas del poder van a ser susceptibles de ser anuladas o canceladas. Para ello, las políticas, por supuesto, de la memoria, sobre todo las memorias del margen, las memorias de aquellos cuerpos que en términos de Judith Butler, cuerpos que importan o aquellos cuerpos que pueden ser desechables, movilizan prácticas diferenciadas respecto de las apropiaciones políticas monumentales. Es decir, la institución o las instituciones, las distintas formas de organización y sistematización, así de jerarquización, van a establecer estrategias de memoria también, ¿no? Los monumentos, los calendarios, las distintas obras que hay en las ciudades recordando a ciertos acontecimientos, también son expresiones de una política de la memoria, pero es una política de la memoria, por decirlo en estos términos, monumental, ¿no? Como lo trabaja Nietzsche, una memoria digna de ser recordada. Y hay muchas prácticas de la memoria donde recuperan fragmentos, trozos, inclusive elementos ya tironeados, donde no tienen mucha relevancia de carácter gubernamental. Entonces, esas políticas de la memoria van a generar, nada más le digo esto, los antimonumentos. Vemos, por ejemplo, un monumento en Paseo de la Reforma, ¿no? La famosa estela de luz o estela de la corrupción, y las personas, ¿no? Recuerdan a sus ofendidos y les pone estela de la corrupción, y ponen a un lado, por supuesto, y ponen en esa misma vía un monumento a los 43 desaparecidos, ¿no? Hay un monumento hay monumentos de las políticas institucionales que van a dosificar, que van a administrar, que van a organizar la memoria
para establecer políticas monumentales, estratégicas, específicas, para disolver muchas causas que van reproduciéndose en el tiempo, reiterando la barbarie, la masacre y el escarnio, ¿no? Por eso es importante cómo las prácticas de las comunidades vienen a afirmar otras experiencias, ¿no? Y a generar otras memorias y a transmitirlas desde otras maneras. Como les decía, las brigadas de búsqueda son esas formas en las cuales se visibilizan otras ofensas que institucionalmente también son utilizadas, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda también genera sus propias búsquedas, pero las familias organizadas también lo hacen. Entonces, por eso vemos unas políticas gubernamentales de la memoria y unas políticas comunitarias de la memoria. Y ahí vemos ciertas diferencias. ¿Cómo hacer para evitar que este proyecto de olvido fagocite todas estas desgracias? Pues es una resistencia, es una subjetividad, unas subjetividades construidas a partir de los vínculos con los márgenes, los vínculos con las ofensas, los agravios, los sufrimientos, y no solo la persuasión que tienen los emblemas del poder, el dinero, el prestigio, la fama, el reconocimiento, que se vuelven, por supuesto, todas unas gramáticas, unas retóricas muy persuasivas, pero que tienen consecuencias funestas con las cuales estamos mencionando. Por ahí dejaría así un escueto comentario al respecto, querido doctor Sánchez. Sí, muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Efectivamente, es importante realizar un trabajo en la sociedad para que los desaparecidos no desaparezcan totalmente. Esto me recuerda frases como 2 de octubre no se olvida, y cómo tener presentes a personas que se quieren que desaparezcan totalmente. Muchas gracias. Ahora al doctor Rafael Bautista, pues felicidades igualmente por esta intervención en la que no solamente se queda en lo teórico, sino que menciona a asociaciones aquí mismo en México, comenzando con el IMSS, que son algunas de las que más han recibido críticas a la violación de los derechos humanos. Ahora una pregunta sería, ¿cómo hacer en la sociedad civil para que no sean, qué nos hace falta en las escuelas o en algo para reivindicar este derecho a defender al otro? Decía Bertolt Brecht, me parece que es Bertolt Brecht el que dice, vinieron por los negros, pero como yo no era negro, no hice nada. Vinieron por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Vinieron por los trabajadores, obreros, como yo no era obrero, no hice nada. Ahora vienen por mí y ya no hay nadie que haga algo por mí. ¿Cómo hacer para despertar esta preocupación por el otro, esta indignación ante la explotación de los derechos humanos, ante quienes deberían de hacerlo como instituciones oficiales? Doctor Rafael, por favor. Muchas gracias, doctor. Quizá es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Cómo hacer? Justo escuchando su ponencia en un día pasado, recuerdo que otro participante le cuestionaba algo parecido en torno a la teología de la liberación y por qué ha prosperado más que la filosofía de la liberación. Y grosso modo, la respuesta es que es más aplicativa, mientras que la filosofía es más pues ideológica, ¿no? Se queda más en las nubes y la teología baja a la práctica. Algo parecido sucede con la cuestión de la participación ciudadana. Generar ideas, por supuesto que es bueno, es importante y necesario, pero tenemos que pasar a la acción. Pasar a la acción supone un esfuerzo extra para la persona que quiera hacerlo, porque en muchas de las organizaciones no te van a pagar nada, no te van a dar un premio, no vas a salir en la tele, no te vas a volver famoso, o sea, vas a ser uno más, y lo que sí, casi estoy seguro vas a tener es más trabajo, la gente te va a empezar a exigir, te va a empezar a buscar,
te vas a ser responsable de algunas cuestiones, vas incluso a tener que quitarle tiempo a tu familia, a tu espacio de descanso, con tal de participar o liderar una organización civil. Y más, si agregamos que eres defensor de los derechos humanos, en México, diferentes organismos internacionales dicen que es un riesgo. Ser defensor de los derechos humanos en México es un potencial riesgo a ser pues asesinado por algún grupo delincuencial o incluso por alguna autoridad del Estado. Entonces, meterse a esto no es tarea sencilla. Sin embargo, como bien lo dice en el caso de Bertolt Brecht, no nos podemos quedar parados porque tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Y en efecto, el día que nos llegue a nosotros vamos a querer que alguien más nos apoye y nadie nos va a apoyar. Hay cosas, hay temas que indignan a la sociedad en gran manera y creo que es importante, solo por mencionar alguno y sin hacer demasiada bulla, el caso del aborto, por ejemplo, que es un tema que hoy día está muy caliente, pues confronta dos visiones. Por un lado, la gente que está a favor de que se haya despenalizado en todo el país, y por el otro, a la gente que no está a favor, que está en contra, y digamos que se les cataloga como de derecha y de izquierda. Yo veo en el caso de los grupos que se han denominado de derecha o pro vida o en defensa de la vida del no nacido, desbordar las calles, desbordar, hacer mucha presencia para hablar de este tema en particular. Y me da gusto, pero por otro lado, una de las cosas que he comentado acerca de esto es esa misma indignación, esa misma energía que les provoca el tema del aborto, desbórdenla hacia tantos temas que existen, hacia tantas violaciones a los derechos humanos, porque parece que de pronto el aborto les importa muchísimo y está bien, es su postura, pero todos los demás, y en todos los demás, pobreza, desigualdad, secuestro, tortura, extorsión, corrupción y un largo etcétera, enriquecimiento ilícito, desapariciones forzadas, parece que esos temas no importan, parece que esos temas no están en la agenda de muchos grupos. Entonces, yo creo que un buen punto para empezar es la educación, como ya les comentaba, empezando desde casa, en las escuelas, hacer programas en donde se vaya a diferentes instancias a proponer o a hablar de qué cosa es una asociación civil, cómo se puede hacer. A veces pensamos que son muy difíciles, pero en realidad no es tan complicado hacerlas. Simplemente se requiere de gente que esté dispuesta a participar un poco de su tiempo y quien a lo mejor lleva más carga, en este caso es el líder, al que se le ocurre la idea, que muchas veces es alguien que ha sido violentado en sus derechos y es quien se propone o quien inicia esta lucha y a partir de ahí es que pues empieza a construir una organización que poco a poco va prosperando. Yo invitaría a la gente a que busque, a que se empiece a sumar y que tenga al menos la intención de querer ver a su país un poquito mejor de cómo lo vemos ahora. Muchas gracias. Pues Sí. como estamos viendo realmente la temática que trabajaron tanto el doctor Miguel Ángel Martínez como el doctor Rafael Bautista, tienen elementos en común. Aquí hay una pregunta que les dirigen a los dos. Se las leo. Pareciera que las interesantes ponencias por parte de ambos parten del borramiento del otro. Sin embargo, no me queda claro cuál es la posición de los ponentes respecto al origen de esta desaparición. ¿Por qué los borran? ¿Qué sería, pues, en su opinión, aquello que hace posible este borramiento, esta desaparición del otro? ¿Quién guste comenzar? Sí, gusta, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, Rafael. Hay varios niveles de intervención en la pregunta, por ejemplo, ¿no? El borramiento de otro en términos éticos, como
la ética como parte de la filosofía práctica, está anclada a una tradición de argumentación filosófica, y en función de ello, lo que hemos estado señalando es un debate de carácter teórico, no por ello deja de ser práctico, porque se cristaliza en formas de organización cultural. Entonces, la tradición occidental, principalmente anclada en tradiciones griegas, ¿no? Cristiano-helénicas, por decirlo en estos términos, ha cristalizado toda la forma de racionalidad medieval y a su vez moderna, ¿no? Entonces, con todos estos pliegues burdos de historia de la filosofía, vemos, por supuesto, que el debate está anclado en una suerte de racionalidad moderna donde la estrategia, el cálculo, el beneficio, las pretensiones de utilidad inclusive y de beneficio se inscriben en nuestras formas de comprensión de la realidad. En función de ello, la crítica, no solamente de uno o dos pensadores, ni uno, y no únicamente de la filosofía, sino que viene también de la literatura, viene también de otras disciplinas y fuera de las disciplinas del saber, establecen ciertas limitaciones en tanto consecuencias de esta racionalidad moderna, con valores de carácter ilustrados, ¿no? Esta racionalidad ilustrada donde la razón se establece como criterio de admisibilidad. Y no solamente la razón, ¿no? Sino también luego el lenguaje. Y no solamente el lenguaje, sino el lenguaje argumentativo, que es la crítica que estoy realizando acá. El lenguaje argumentativo, validado, consensuado, explicativo, establece ciertas condiciones de admisibilidad que generan un filtro por medio del cual coimplican también las consecuencias que esto genera, ¿no? Muchos elementos como los que acaba de señalar el doctor Rafael Bautista, muchos de los elementos forman parte de esta ambivalencia, por decirlo en estos términos, ¿no? Ambivalencia de la racionalidad instrumental. Pretendemos, esta misma razón que inventó los derechos humanos, es la misma razón estratégica también que va a realizar mecanismos para su cancelación, ¿no? Nosotros inventamos, ¿no? Inventamos instituciones, construimos culturalmente instituciones que al mismo tiempo coimplican ciertas consecuencias funestas para una serie de sectores, que es lo que estoy llamando la atención, una serie de sectores populares, ¿no? Sectores poblacionales que van a ser anulados, cancelados por esas racionalidades, ¿no? Por las críticas que vienen, también seguramente el doctor Rafael va a hablar acerca de ello, de cómo subrayar, por ejemplo, la responsabilidad de la sociedad civil también genera consecuencias, ¿no? Genera otras consecuencias en las cuales, que son elementos indeseables, pero buscamos acotarlos, anularlos precisamente. Entonces, el posicionamiento que yo he venido tratando de articular es que muchas de las éticas son argumentativas, sobre todo en las sociedades contemporáneas, ¿no? Dime cuáles son tus razones para poder admitir la validez de tu causa, ¿no? Hay veces que las comunidades, por ejemplo, ¿no? Las comunidades más avasalladas, ¿no? No participan de nuestras comunidades lingüísticas, ¿no? No participan de nuestro pliego argumentativo, ¿no? Recordemos una de estas experiencias fatídicas, ¿no? Tan terribles, donde representan, ¿no? Señor secretario del Trabajo, están los campesinos afuera para solicitándoles a una audiencia. Sí, díganles que traigan una presentación en PowerPoint. Pues no puede ser eso, porque la comunidad cultural, ¿no? El intercambio argumentativo está desfasado, tiene campos distintos en los cuales pareciera que la ética argumentativa se basa precisamente para admitir, en este caso, un tipo de legitimidad, de admisibilidad, en donde vemos plausibles ciertos argumentos persuasivos, retóricos, y desechamos otras experiencias, ¿no? De carácter denunciativo. Usted denuncia, ¿no? Lo decía Rafael, hay que denunciar de manera constante, ciertamente, pero hay un protocolo para denunciar. Si no cumples con ese protocolo, tu denuncia no es efectiva. Entonces, eso precisamente estoy señalando, ¿no? Que hay denuncias que no cumplen, porque no pueden cumplir con esas expectativas y que eso no anula el perjuicio, el agravio, la humillación
la efectividad material de la violencia. Entonces, por ello, querido, ¿no? Estoy precisamente considerando la ética ante el ausente, pero no es un ausente metafísico, inmaterial, no es un ausente teórico, sino precisamente está anclado en aquellos que no están considerados dentro del marco interpretativo en el cual muchas veces la ética lo subraya, ¿no? La búsqueda de bien, por ejemplo, pues cuáles son los buenos, cuál es este bien en el cual se materializa en un campo de articulación, en un campo de argumentación, en un campo racional que a veces dentro de ese campo se vuelve rígido, insostenible y por supuesto impenetrable. Ahí nada más lo dejo para considerar, ¿no? En los orígenes de este borramiento, ¿no? La misma racionalidad occidental ha generado, por supuesto, estas condiciones en las cuales nosotros nos encontramos y retados y confrontados por estas condiciones, ¿no? Y nada más para puntuar un poco, ¿no? La razón también es una praxis, es decir, la reflexión filosófica, y esto es seguramente muchos de ustedes lo comparten, ¿no? La reflexión filosófica también es una praxis, ¿no? Esta distinción que hace el doctor Rafael viene también de una tradición moderna, donde teoría y praxis son esferas, son campos diferenciados. Pensar también es una praxis, no solamente la materialidad, es decir, hay un juego de materialidades ahí conectas y vinculadas en las cuales nuestro cuerpo, nuestra relación social está atravesando nuestras formas de pensar, ¿no? Y pues por ahí lo pondría. Muchas gracias por la consideración. Gracias, doctor Miguel Ángel, por estas precisiones realmente. Ahora pasamos al doctor Rafael Bautista, si quiere comentar algo sobre esta pregunta. Claro. Yo creo que de igual forma, como comentaba Miguel Ángel, hay varios niveles interpretativos. En un campo mucho más, por ejemplo, jurídico, que tiene que ver con el Estado, uno de los autores que yo sigo en esta ponencia, que es Juan Luis Hernández, que habla del Estado fallido en México, él plantea, como lo decía yo también, que si no tenemos un Estado fuerte, un Estado un Estado hobbesiano, perdón, leviatanesco, en cuanto a que por lo menos nos asegure que si algo sucede podemos ir ante él y nos va a respaldar de forma adecuada, pues entonces estamos mal desde allí. O sea, se requiere que el Estado trabaje de forma precisa, coherente, y en segundo lugar, que le dé atención a todo el mundo de manera igualitaria. Aquí me hace mucho ruido un término que Adela Cortina propone, que es la aporofobia, que es hacerle feo a los pobres, ¿no? O sea, discriminar a los pobres. O sea, dice, no es que sea para todos, sino es que es específico al pobre. Hay una grave discriminación hacia los otros, pero no hacia cualquier otro, sino a un otro con ciertas características. Lamentablemente, si ponemos a dos individuos, por un lado tenemos a un empresario adinerado con una posición importante, y por el otro tenemos a Juan Pérez, que es un indigente que vive afuera de la alcantarilla del Metro Observatorio. Si los dos van a denunciar a la institución, ¿a cuál de los dos le van a poner atención? No se necesita pensar mucho para saber que tristemente en este país el Estado va a atender primero al empresario adinerado, y a Juan Pérez ni le van a hacer caso. Hay una discriminación tremenda que empieza por factores económicos, factores de tipo racial, por lenguaje, como decía Miguel Ángel, aunque ya existen, por ejemplo, agencias especializadas en población indígena o en la comunidad LGBT. Yo les pregunto, oye, ¿y tienes entrenamiento? ¿Les dan capacitación, sensibilización? ¿Saben hablar otra lengua indígena?
Oye, ¿y tú atiendes mejor a la comunidad LGBT, te identificas, tienes más sensibilidad? No, simplemente son colocados ahí en una institución de alguna manera disfrazada para hacer ver que están atendiendo a las minorías cuando en realidad no las están atendiendo. Entonces, para empezar necesitamos un Estado que sea justo, equilibrado, que atienda de igual manera a uno que al otro y que esto que se dice en la teoría realmente aplique en la práctica. Que yo, no importa que yo sea Juan Pérez y que viva en una alcantarilla, si de pronto salgo y un policía me pega nada más porque me ve sucio, pues está violando un derecho, ¿no? O sea, no necesito ser alguien adinerado para que me hagan caso, no necesito ser un gran empresario para que me hagan caso. Existe en México, desgraciadamente, mucho esta cultura discriminatoria y se requiere principalmente del Estado esa sensibilidad, porque entre los ciudadanos también existe. O sea, como mexicanos tenemos también esta noción, vemos a un otro desvalido y lo hacemos a un lado, o no lo atendemos, o intentamos entender, pero a veces caemos en prejuicios. Entonces, para no darle la responsabilidad al ciudadano, yo pienso que recaería más sobre el Estado y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, su participación tiene que ser enfocada a defender a estas minorías, a defender a estas personas que de sí ya traen una larga tradición de haber sido discriminadas, indígenas, negros, migrantes, particularmente centroamericanos, etcétera, ¿no? En Chiapas veía yo una noticia acerca de los haitianos que pues están pidiendo entrar a México y muchos, particularmente en algunas comunidades chiapanecas, pues se expresan muy feo de los haitianos, ¿no? O sea, ahí vienen estos y etcétera. Y cuando lo traspolamos a la frontera norte, pues resulta que muchos que viven del otro lado dicen lo mismo de estos mexicanos que van a migrar. Entonces, necesitamos sensibilizar y necesitamos un Estado justo, fuerte y bien establecido, igualitario. Yo creo que ahí está el centro y esa es mi opinión al respecto del por qué se borra al otro, ¿no? Eso es en lo que hay que trabajar. Muchas gracias. Tal vez para ir concluyendo, bueno, pues hay varios mensajes de felicitación para los dos, excelentes ponencias. Hay una última, si gustan brevemente, dar su opinión y con esto concluiríamos. Bueno, los felicitan, excelentes ponencias y una pregunta para ambos. Se menciona el cómo hacer para generar un cambio, pero desde su perspectiva, ¿la ética se pierde? O bien, ¿qué hace que la ética pareciera difícil de aterrizar a lo práctico, el día a día en una sociedad tan violenta que pareciera que vive con la ley del más fuerte, con una visión que empaña al otro y que no permite mirarlo desde lo humano, sino como un objeto? Es de que la ética se pierde. Si gustan hacer una breve comentario y con esto terminaríamos, por favor. Bueno, me permito tomar la palabra en primer lugar. Creo que en algún momento en un seminario el tema era ética práctica y el profesor decía, la ética, ¿ustedes creen que la ética puede ser teórica y práctica? Hacía esa distinción. Y entonces decía, si la ética no es práctica, pues no es ética. O sea, claro que hay un sustento, un marco teórico, por supuesto, pero la reflexión, o sea, yo puedo ser un excelente profesor de ética y soy doctor en ética, ¿no? Y estoy galardonado con muchos premios relativos a la ética. Pero llego a mi casa, insulto al vecino, tiro la basura así en la calle, le grito a mi mujer, etcétera. No hay coherencia. Yo creo que la ética se practica desde la persona. O sea, la persona puede reflexionar. Yo puedo nunca preguntarme qué cosa es la ética, puedo nunca haber leído un libro de filosofía,
puedo tener un nivel de educación institucional básico y sin embargo practicar la ética todos los días. Entonces, la ética no tiene que ver con papeles, pienso yo. La ética tiene que ver con una práctica cotidiana que se acompaña de los valores, de la propia educación que uno va recibiendo a lo largo de su vida y de una cuestión muy básica de entender las llamadas reglas de oro. Por ejemplo, si yo quiero ser tratado bien, pues yo parto de tratar bien a los demás y digo, ay, qué bonito se siente que te traten así. Bueno, entonces yo voy a tratar igual. Ajá, yo tengo mi libro y me encanta mi libro, pero si alguien me lo roba, voy a sentir bien feo. Entonces, si yo veo un libro que me gusta, pero no es mío, pues no se lo voy a robar. Creo que mucho como sociedad nos ha faltado esa práctica. Entender que cuando decimos la sociedad, como echándole la culpa a un tercero, nosotros somos parte de esa sociedad. Entonces, está en nosotros el empezar a practicar y comportarnos debidamente de acuerdo a estas normativas o reglas de oro que a veces los abuelos, digamos, nos enseñaban de manera muy sencilla: no robar, no mentir, pórtate bien, saluda a la gente, habla respetuosamente, etcétera, para empezar a lograr ese cambio. Porque si lo esperamos de alguien más, pues entonces siempre se va a quedar como echándole la culpa al otro, ¿no? Es que miren esos, la sociedad mexicana y los que están allá, ay, ¿yo qué, no? La ética o se practica o no hay ética, ¿no? Y la practica uno, no el otro, no el de enfrente. Gracias. Gracias, doctor Rafael. En la simplicidad de la pregunta está bien compleja, ¿no? Sobre todo porque hay muchos manuales de ética que fallan. Y una de las formas en las cuales hemos platicado acá, pues, tiene que ver con el posicionamiento. Lo que trato de poner acá es no solamente un posicionamiento reflexivo respecto de validación de la ética, sino un posicionamiento ético subjetivo, ¿no? Donde cada uno desde nuestro fuero podamos ubicarnos cuáles son aquellas instancias que vamos a posicionarnos en el mundo, ¿no? En relación con el otro y en relación en la tierra y con nosotros mismos. Entonces, parte de los procesos históricos en los cuales estamos anclados también tienen un proyecto no de anulación de la ética, sino de reorganización de la ética. Es decir, no se busca borrar la ética, sino producirla, inventarla, innovarla inclusive, ¿no? Y dentro de esta organización ética se establece como una coartada en la producción de nuestras subjetividades, en la organización de ciertos estilos de personas, ¿no? Entonces, estos estilos están organizados en términos socioeconómicos contemporáneos, ¿no? Y pensando contemporáneos en segunda mitad del siglo XX para acá. Donde la clave económica sigue instalándose como un eje, sobre todo desde los años 70, 80, como un eje fundamental, ¿no? Y aquí la dimensión económica no es que restrinja, y esta es mi postura, no es que restrinja la dimensión humana, sino que la dimensión económica se amplía para absorber y subsumir las distintas manifestaciones humanas, ¿no? Muchas de las interpretaciones éticas están señalando, no, es que el hombre no es solamente un ser económico, un ser político, un ser ético. Tiene una multitud de dimensiones. La cosa es que la dimensión económica contemporánea se amplía de tal manera de que subsume las distintas instancias en las cuales nosotros nos ubicamos, y dentro de ella se encuentra la dimensión ética de nuestra vida. Yo no apelo por una ética de la congruencia, ¿no? Porque regularmente parecemos circos mínimo de 2 pistas o 3 o 4. Hay quienes tienen más pistas, ¿no? Más divertido el asunto, pero también es más posible generar consecuencias funestas. Las éticas de la congruencia tienen su lugar, ¿no? De la coherencia tienen su lugar, pero yo apelo a una ética de la diferencia, una ética de la pluralidad que se posiciona desde el margen, ¿no? Porque en el margen ocurren otras cosas, se distinguen con mayor eficiencia y con mayor efectividad los pliegues del poder.
Y ahí es ahí donde los perjuicios se manifiestan. Si se borra la ética, en este caso no se puede borrar también a lo ya borrado, o se va a poder, como le hacen las antiguas expresiones de guerra, van a reescribir esas cosas. Bueno, una ética desde donde la estoy considerando busca establecer esas lecturas palimpsestas donde leemos más allá de lo que está ahí inscrito, ¿no? Lo que está ahí anclado, ¿no? Desde una clave de carácter crítico, histórico, genealógico, para posicionar otros elementos, ¿no? Otras posibilidades, inclusive de relación con la tierra, con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Creo yo que la ética está en función de un cuidado, ¿no? De un cuidado no solamente proporcional, ¿no? No es una ética de la proporcionalidad, sino apelo a una ética de la disparidad también, ¿no? De la disparidad subjetiva, pero también que tenga el cuidado de las vulnerabilidades contemporáneas, ¿no? De la vulnerabilidad de la tierra, de la vulnerabilidad del cuerpo vulnerado, por supuesto, y de la vulnerabilidad de las propias experiencias, ¿no? Por ahí yo establecería esas coordenadas para agradecer, por supuesto, a la escucha y la palabra del doctor Rafael Bautista y la invitación del doctor Francisco Javier Sánchez. Pues muchas gracias a los dos. Por cuestiones de tiempo nos piden concluir un poquito antes para dejar la sala a la siguiente ponencia. Vamos a tener que terminar. Realmente temas muy interesantes, muy bien tratados desde el punto de vista teórico, práctico por los dos. Ha sido un gusto escucharlos. Hay felicitaciones de varios y pues realmente nos queda mucho por hacer a todos en esta ética ante el ausente, que precisamente por su ausencia nos grita que nos preocupemos por él, y también por una indignación a la que nos llama el doctor Rafael, una indignación ética ante lo que está pasando en la violación de los derechos humanos en México. Muchas gracias a los dos, les deseamos lo mejor y gracias a todos los que han estado siguiendo esta transmisión. Bonito día. Muchas gracias, buen día. Saludos. Un gusto, Rafael.